Mira, es claro que perdió el gobierno, ¿no? Uno no lanza una consulta popular para perder preguntas. O sea, por favor, eso creo que es un absurdo de parte del gobierno pensar que si fue rechazado tan Ujú. contundentemente en las preguntas de corte económico se quiere atribuir una victoria. Cuando uno lanza una consulta popular, tiene como único objetivo y seguramente como supuesto de que va a vencer. Y peor, de la forma que estructuraron la consulta, con 9 preguntas de seguridad y 2 económicas camufladas ahí en medio para ver si arrastraban un sí. Sí debería hacerle pensar al gobierno si quiere tomar una acción drástica como estaba programado y como seguramente ocurrirá esta o la próxima semana, que es aplicar el paquetazo neoliberal de aumento de los precios de los combustibles, ya no de 5 centavitos, sino de aumento a 4.50 la extra y la eco y a 3.80 el diésel. El diésel, hay que ver si es que el gobierno realmente se va a atrever a esa movida luego del tremendo no que recibió en los temas económicos. El país debe conocer que está por concretarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tercer acuerdo en los 3 gobiernos últimos, e incluso se incluyeron disposiciones constitucionales de que cada año tenía que seguir aumentando el presupuesto de estos dos sectores. Eso obviamente se ha hecho rajatabla, se ha ignorado totalmente en los gobiernos que estamos viviendo de Moreno, Lazo y ahora Novoa, porque a ellos no les interesa tener un pueblo saludable ni educado. Nuestras fuentes son las más confiables. Está con nosotros Andrés Arauz, él es economista, también es miembro de la Revolución Ciudadana, fue candidato presidencial también. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Andrés, quería empezar preguntando un poco sobre quién ganó en esta consulta popular, porque es lo que se han preguntado todos desde el domingo, desde este domingo cuando terminaron las votaciones. ¿Ganó el pueblo? ¿Ganó el gobierno? Porque el gobierno parece que lo celebra como una victoria, ¿no? Ha colocado el tema en términos de fútbol, ha hablado de que ha hecho una goleada, pero finalmente no tendría que haber ganado el pueblo porque nosotros somos los mandantes y quienes estamos pues básicamente solicitándole al gobierno que trabaje en el tema de seguridad, en el tema de economía. Mira, es claro que perdió el gobierno, ¿no? Uno no lanza una consulta popular para perder preguntas. O sea, por favor, eso creo que es un absurdo de parte del gobierno pensar que si fue rechazado tan Ujú. contundentemente en las preguntas de corte económico se quiere atribuir una victoria. Cuando uno lanza una consulta popular, tiene como único objetivo y seguramente como supuesto de que va a vencer. Y peor, de la forma que estructuraron la consulta, con 9 preguntas de seguridad y 2 económicas camufladas ahí en medio para ver si arrastraban un sí, pero la gente no se dejó engañar, fue muy crítica, supo dirimir los asuntos y dijo, no, en la DIE vamos a votar en contra y eso es un tema absolutamente importante porque habla de la madurez democrática, de la capacidad de cómo fluye la información en nuestra sociedad. Recordemos que no es que hubo una mega campaña masiva en medios, etcétera, sino que hubo mucha acción en redes y la ciudadanía, especialmente los jóvenes del movimiento indígena, los ambientalistas y por supuesto también los miembros de la Revolución Ciudadana que hemos estado haciendo una difusión fuerte sobre los contenidos de la DIE, salen victoriosos en esas 2 preguntas. Yo creo que el pueblo gana en términos de los 3 temas planteados. Obviamente hay un sí desesperado por la seguridad. Creo que es un sí que dice, no queremos más excusas, no queremos que se utilice el tema de falta de leyes como argumento para no darnos más seguridad y por lo tanto da un sí desesperado a la seguridad, pero también un clarísimo no, abultada mayoría, en donde dice no a el tema de la explotación laboral, no queremos cambiar todo el régimen de capital trabajo en nuestra sociedad, más bien queremos que haya más empleo y ese empleo se genera con mayor obra pública, inversión pública, crédito barato, capacidad de consumo y no precarizando el trabajo. Y en el ámbito del arbitraje dicen no al saqueo de las transnacionales, no al abuso de los derechos de la naturaleza, sino que haya más bien un equilibrio entre ambiente, inversión y obviamente soberanía. Andrés, también nos hemos gastado como ecuatorianos de 60 millones en esta consulta, poniéndolo también en cifras. Era necesario, se ha hablado de que varias de las preguntas de seguridad podían pasar por la Asamblea Nacional sin necesidad de una consulta, porque, como has recalcado, Novoa estaba detrás de las preguntas, el gobierno está detrás de las preguntas de IE. ¿Cómo analizar esto? Seguimos gastando mucho dinero en procesos electorales
electorales, pero no necesariamente estos nos llevan a alguna parte. Sí, yo creo que fue un desperdicio el haber planteado esto, pero fue por otro lado una oportunidad de que el pueblo ecuatoriano le ponga un estate quieto a la política económica de Noboa, ¿no? Una política económica que se ha basado fundamentalmente en perdonar impuestos a los ricos y encargar impuestos a las clases medias y a los sectores populares, con el aumento del IVA, el aumento de los precios de los combustibles. En términos económicos, hay que evaluar qué significa esto para el gobierno de Noboa, cómo van a leer la situación. Mira, un no tan fuerte de casi 2/3 en los temas económicos, sí debería hacerle pensar al gobierno si quiere tomar una acción drástica como estaba programado y como seguramente ocurrirá esta o la próxima semana, que es aplicar el paquetazo neoliberal de aumento de los precios de los combustibles, ya no de 5 centavitos, sino de aumento a 4.50 la extra y la eco y a 3.80 el diésel. Hay que ver si es que el gobierno realmente se va a atrever a esa movida luego del tremendo no que recibió en los temas económicos. El país debe conocer que está por concretarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tercer acuerdo en los 3 gobiernos últimos, y ya sabemos que un acuerdo con el FMI no son buenas noticias para el Ecuador, significa más ajuste, más despidos, más privatizaciones y más aumento de los precios. Entonces, creo que se nos viene una época tremendamente oscura y dañina si es que se concreta ese acuerdo con el fondo. En ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además de los precios del combustible, entró este tema del IVA. ¿Qué más nos está pidiendo el Fondo Monetario para concluir este acuerdo? Bueno, piden una reducción de los servidores públicos, ya casi no hay más espacio para reducir en el ámbito administrativo, entonces ahora van por el sistema educativo, el sistema de salud, porque obviamente no hay tampoco ganas políticas de reducir en el ámbito de la seguridad y creo que no corresponde, pero van a ir por la salud y la educación de nuestro pueblo. Ellos están enfocados en la privatización y lo que están queriendo hacer es lo que le llaman una política de focalización de los derechos ciudadanos. En vez de que sea un derecho universal, la salud y la educación, quieren hacer una especie de registro social en donde solamente las personas que reciben el bono, por ejemplo, puedan atenderse en el sistema público de salud o puedan acceder gratuitamente al sistema educativo. Sería realmente avesado, un atrevimiento total de llegar a querer hacer eso violando nuestra constitución, pero eso es lo que está en mente tanto en el paquete con el FMI como con el Banco Mundial. El otro tema es el aumento de los precios de los combustibles, de la gasolina extra y del diésel. Ya indiqué a los precios a los cuales quieren llegar. Creo que esa es la meta principal del acuerdo con el fondo. Andrés, además vemos que lastimosamente se han pisoteado los derechos tanto en el tema social, salud, educación, en la proforma que hubo. El presupuesto general del Estado, ¿cómo se está manejando y por qué seguimos teniendo estos problemas? Es el tema de los gobiernos neoliberales en donde se recorta el presupuesto para salud y educación a pesar de que son derechos que están estipulados en la Constitución. Sí, a pesar que son derechos y que incluso fueron aprobados en una consulta popular en el año 2005. Recordemos, el pueblo ecuatoriano votó a favor del Plan Decenal de Educación, a favor de la inversión en la salud pública e incluso se incluyeron disposiciones constitucionales de que cada año tenía que seguir aumentando el presupuesto de estos dos sectores. Eso obviamente se ha hecho rajatabla, se ha ignorado totalmente en los gobiernos que estamos viviendo de Moreno, Lazo y ahora Noboa, porque a ellos no les interesa tener un pueblo saludable ni educado. Ahora están en riesgo, insisto, con el programa del Fondo Monetario Internacional. El FMI ha dicho que el dinero tiene que ir para pagar la propia deuda con el Fondo Monetario Internacional, la deuda con los acreedores de los bonos, por eso los bonos suben de precio y entre comillas baja el riesgo país, y también está condicionado al pago de los laudos, incluyendo el laudo de Chevron. Ahora, después de que el pueblo ecuatoriano le dio un no tan contundente al arbitraje, no debería haber autorización alguna por parte ni de la Asamblea ni del gobierno a pagar ningún laudo a Chevron. Esto más bien debe exigirse que Chevron compense a nuestro país por el terrible daño ambiental ocasionado con impactos en la salud de nuestro pueblo. El pueblo ecuatoriano le dice no al tema de la explotación laboral, al tema también del arbitraje internacional, pero también no es un llamado de atención
atención al gobierno para decirle, bueno, ya han pasado 4 meses, se ha visto que han estado en campaña permanente, ya es hora de ponerse a trabajar? ¿Cuál es el futuro un poco en el ámbito económico, pero también en el ámbito político? ¿Cuál debería ser la senda que debería seguir el gobierno nacional para que estos pocos meses que quedan antes de las elecciones presidenciales, pues se mejore la situación de los ecuatorianos, que está muy precarizada en estos días? Mira, el Banco Central, y la CEPAL, la FMI, todos proyectan que el Ecuador va a ser el país de más bajo crecimiento de toda América Latina. O sea, va a decir el peor país de toda América Latina en términos económicos. Entonces, ¿qué se necesita para relanzar el crecimiento económico, generar empleo, reducir la migración, reducir la pobreza, reducir la desigualdad social y por ende también la violencia? Se necesita un paquete de crecimiento económico. El crecimiento económico se da cuando hay nueva infraestructura, ¿ya? Cuando no hay nuevas obras, cuando tengamos nueva inversión, cuando tengamos oportunidades de desarrollo en el Ecuador. Y para eso se necesita crédito accesible, se necesita invertir los ahorros, las 27.000 millones de dólares que tienen las élites en el exterior. Hay que hacer una política de que vuelva una parte de ese dinero a nuestro país y se invierta para generar fuentes de trabajo en el Ecuador, en territorio ecuatoriano, aumente la capacidad de generar empleo y empiece un ciclo positivo de crecimiento económico. Eso también repercutirá en la mayor recaudación de impuestos y por ende equilibrar el déficit fiscal. Entonces, política económica alternativa hay. Lo que no hay ahorita es voluntad política de apretar un poquito a la banca y a los sectores de las élites que tienen la plata en el exterior y que están evadiendo impuestos. Además, porque el presidente es hijo de Álvaro Noboa, y vemos que el grupo Noboa todavía debe dinero al SRI. ¿Cómo analizar un poco esta política económica en donde nos sacan el dinero a las clases medias, donde tenemos que arrimar el hombro, pagar impuestos, pero las empresas están bien, gracias? Miren, en el caso del grupo Noboa, no solo que es del papá de Daniel, sino que Daniel es parte del grupo Noboa a través de vínculos offshore, como lo ha explorado y confirmado la periodista brasileña Cláudia Jardim en la publicación de Folha de Sao Paulo. O sea, no es la familia de Daniel, es Daniel porque a través de las empresas offshore, él es copropietario de todo el grupo empresarial. Eso hay que empezar a tener clarísimo porque el vínculo societario, patrimonial está ahí. No es que Daniel Noboa es un pobrecito, no, él es parte del dueño del imperio económico de la familia Noboa. Ahora, entonces eso significa que él debe, como parte del grupo, más de 140 millones de dólares al fisco, solo un grupo empresarial. Y de esas, una sola empresa, la exportadora bananera Noboa, debe 90 millones de dólares, porque los intereses siguen acumulándose. Entonces, necesitamos que ellos pongan de parte, que parte de su fortuna vaya a pagar las obligaciones con la sociedad, que cumplan su responsabilidad social en nuestro país y que dejen de ser tan cínicos en querer cobrarle a la clase media, a los sectores populares, el aumento en el IVA y ellos no pagar la parte que les toca, ¿no es cierto? Yo creo que eso es el momento que los ecuatorianos exijamos ya basta de cinismo y que pongan su parte como corresponde en esta sociedad. El tema de la evasión tributaria sigue siendo un asunto muy grave en el Ecuador. Hemos tenido tantas remisiones, 5 ya en el gobierno de Noboa, con cada una de las leyes que han aprobado. Todas han sido para básicamente exonerar impuestos a los sectores de su grupo. Y ahora venimos con la novedad que la segunda entidad que más aporta en recaudación fiscal, que es la aduana del Ecuador, va a ir ahora un ejecutivo del grupo Noboa, el de la cartonera. Entonces me parece que se están abriendo huecos para la sostenibilidad fiscal al Ecuador, altísimo riesgo de corrupción y conflicto de interés al poner un personero del grupo empresarial Noboa a cargo de las aduanas del Ecuador. Vemos que también, pasando a otro tema, Andrés, tenemos una crisis energética que ninguno de los gobiernos, el de Lazo, empieza con Moreno y ahora con Noboa, ha visto, ha intentado solucionar. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo podríamos mejorar pues las alternativas que tenemos para el tema de la energía? Porque seguimos con cortes de 8 horas, nos han dividido ahora los cortes, al menos acá en Quito se va a dividir. Entonces, ¿qué sucede aquí?
aquí? ¿Por qué hay una falta de voluntad? Y además de esa falta de voluntad, ¿cuáles serían las soluciones para poder controlar este tema de la crisis energética? Mira, yo creo que esta pregunta hubiese sido buena hacerla como país hace por lo menos 5 años, ahora por lo menos hace un año, etcétera. Pero ahorita lo que hay que tomar son medidas de emergencia porque el daño ya está hecho. Y las emergencias no significan mandar a los militares a custodiar las represas o las hidroeléctricas, sino que significa lamentablemente tener que acudir a la importación de energía a partir de un parque termoeléctrico importado. Eso se logra a través de las famosas llamadas barcazas, pero deberían ser a partir de procesos transparentes. Eso igual va a demorar por lo menos 2 meses hasta que lleguen, incluso contratando de emergencia, de urgencia, y va a significar una salida de dólares del Ecuador. Va a significar también un daño ambiental al tener que quemar combustible que ahora el Ecuador no produce, y va a significar importar más combustible también. Todas estas salidas de dólares, todas estas contrataciones de emergencia, compras urgentes, etcétera, son un terrible daño a la situación fiscal del Ecuador, a la soberanía energética y a la falta de dólares que va a terminar ocurriendo en nuestro país. ¿Por qué? Por la falta de previsión, por no haber cumplido el plan maestro de electricidad, que significaba invertir en nuevas hidroeléctricas, que significaba restaurar y mantener nuestro parque termoeléctrico, que significaba completar el Toachi y Pilatón, que hasta ahora no quieren completar, y significaba explorar nuevas fuentes de energía alternativa como la eólica, que tiene un alto potencial en nuestro país. Significaba además completar el complejo petroquímico nacional para que en los casos de emergencia no tener que traer combustible del exterior, sino simplemente refinar nuestro petróleo y de esa manera obtener combustible para los generadores del parque termoeléctrico. En fin, estas son preguntas estructurales que las hemos venido advirtiendo durante años y años y años, de que la falta de inversión pública iba a generar una crisis, y ahora estamos en esa crisis. Andrés, hemos escuchado al presidente Daniel Noboa decir que hubo sabotaje, en este caso de la crisis energética, pero también el gobierno se ha tomado mucho este clivaje de correísmo, anticorreísmo, y se ha sostenido de ello para poder seguir hablando, para poder sostener algunas de las cosas que no está haciendo. ¿Cómo analizar esto? ¿Todavía vivimos en esta separación de gente correísta, anticorreísta? ¿Cómo está ese asunto? Yo sí espero que Daniel Noboa recapacite luego del resultado del referéndum. Puede ser que le haya convenido plantear ese clivaje en términos electorales. Me parece un suicidio, sinceramente, cuando él mismo en campaña presidencial se dio cuenta de que por ahí no era, y su capacidad de haber sido electo fue precisamente porque él dijo que no era anti nada, sino que él era a favor del Ecuador, etcétera. Ojalá entienda que ese es el camino que debe seguir, pero lamentablemente el 5 de abril, con la invasión de la Embajada Mexicana y el secuestro de Jorge Glass, nos demostró que él quiere asumir y quiere ocupar ese espacio del anticorreísmo. ¿Por qué? Porque su apoyo es demasiado ligero, es decir, muy volátil, oportunista, que se dio en el marco de la campaña, y él busca sentarse en un espacio político duro como es el anticorreísmo, y esa es quizás una de las razones por las cuales elimina del registro electoral al partido Construye, para de esa manera él convertirse en la gran bandera del anticorreísmo. Yo, en términos económicos y en términos del desarrollo de nuestro país, sí hago un llamado a que se dé cuenta de lo que está haciendo, porque si quiere parecerse a Guillermo Lazo con el anticorreísmo, con estas políticas a favor de la evasión fiscal, del lavado a partir de la evasión, entre otras cosas, le va a hacer daño a un país, se va a hacer daño a él y obviamente a todo el pueblo ecuatoriano. Andrés, como parte de la Revolución Ciudadana, ¿ustedes cómo van analizando el panorama en el tema de, ustedes tienen una bancada legislativa, pues también que hace una fuerza de oposición, teniendo en cuenta que las leyes o los proyectos que ha mandado el gobierno no necesariamente son buenos para el pueblo ecuatoriano? Pero ¿cómo miran el panorama? Además que ya estamos entrando al calendario electoral de las elecciones presidenciales de 2025.
Mira, nosotros seguimos siendo la principal fuerza política del Ecuador, no solo del Ecuador actual, sino, creo yo, de la historia contemporánea de nuestro país, y tenemos un compromiso con la ciudadanía. Nosotros queremos darles verdaderas alternativas respecto a la situación en la que se encuentra el Ecuador, y nuestra propuesta está alineada a la Constitución de la República, pero también a las tendencias modernas de lo que significa el progresismo. Queremos una política económica que dé oportunidades a todos, que pueda generar oportunidades de empleo, de trabajo, de tener un sistema de educación y salud dignos, que nos permita recuperarnos de este ciclo de violencia social, no solo a partir de una mejora en la política de seguridad, que es indudable que se requiere mucho más esfuerzo e inversión, sino también de tener una sociedad con dignidad, de recuperar los servicios sociales, de la presencia del Estado en el territorio, de la recuperación del espacio público, pero de las ilusiones de vida que puede generar un sistema educativo con oportunidades, etcétera. Entonces, nuestros planteamientos son absolutamente claros, y ahora yo creo que después de la resultado de la consulta popular, tenemos un desafío que es saber leer a nuestra sociedad que quiere la incorporación de los jóvenes, de los sectores ambientalistas, de las distintas causas que nos movieron el día domingo, y pueden ser incorporados en un programa amplio, amplio, un frente amplio que recoja las aspiraciones de la sociedad, que no sea exclusivo de la Revolución Ciudadana, pero en donde la Revolución Ciudadana tiene una tarea a cumplir siendo la principal fuerza política del país. Así que yo creo que se vienen debates y discusiones muy provechosas para el Ecuador, y la posibilidad de construir un programa común que abarque las aspiraciones de la mayoría. Con este programa común en donde podríamos participar todos, podría funcionar como una fuerza contra el neoliberalismo, porque Andrés, hemos estado 3 periodos con políticas neoliberales que no han hecho sino hundirnos mucho más como país. ¿Es posible llegar a salir de este espacio, tener un gobierno que en verdad piense en los ecuatorianos y no solo haga promesas que después no va a cumplir? Yo creo que sí, yo creo que es absolutamente posible, pero además es un imperativo nacional. Si es que imagínate, continúan los gobiernos de derecha, de niños ricos, de caprichosos, va a terminar la gente yéndose del Ecuador. Mira la tasa de migración que hemos tenido en los últimos 2 años y medio, ha sido terrible. Con el gobierno de Novoa ha aumentado la migración, la gente se está yendo, no le ve futuro a nuestra patria. Tenemos la tasa de crecimiento económico más baja de la región, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, aumento de la evasión tributaria por parte de las élites, salida de capitales, dinero que se va del Ecuador. Eso va a terminar por destruir a nuestro país. Entonces, no es solo deseable que nos unamos todos quienes combatimos al neoliberalismo y a la concentración de poder y riqueza por parte de los grandes grupos económicos, sino que es un imperativo para salvar a la economía, al sistema económico, a nuestra sociedad. Así que yo creo que sí es posible, es deseable y es urgente. Le queremos agradecer al economista Andrés Arauz por habernos acompañado y hablar de estos temas que son tan importantes para la sociedad. Muchas gracias, Andrés, por estar con Gracias nosotros. a ustedes. Buen día. Que tengas un buen día. Nuestras fuentes son las más confiables.